Esta es la primera vez en One Piece que una historia de portada se conecta inmediatamente a la trama principal del mismo capítulo. Ya no hay tiempo para esperar a que las mini historias se vuelvan relevantes luego de varios años. Aokiji fue quien secuestró a Pudding. Barba Negra está ahora más cerca que nunca de convertirse en el rey pirata. Vegapunk está consciente del plan del gobierno para asesinarlo. El ejército revolucionario está involucrado en Egghead y Vegapunk podría ser un miembro clave. Y mientras nos enteramos de todo esto, la pelea entre Law y Barba Negra decidirá el destino de la nueva era. Ya hemos visto esto antes. Dos se enfrentan chocando sus voluntades, dos destinos que se tratan de imponer a toda costa, pero la historia solo tiene lugar para un ganador. Estamos en el arco final de One Piece y todos los frentes se van uniendo. Muy pronto llegaremos al final de esta historia y entonces el mundo se va a poner de cabeza. Esto no tiene precedentes en One Piece. Generalmente cuando empezábamos un arco nuevo, las revelaciones y la trama del mundo exterior a los sombreros de paja quedaban un poco en segundo plano. Nos dedicábamos a conocer la historia de los habitantes de la nueva isla, a conocer sus conflictos, a resolverlos, y no era hasta en los entrearcos que finalmente teníamos un poco de lo que estaba pasando afuera. Claro que podemos decir que Egghead más bien se trata de un entrearco más que un arco, pero incluso así este tipo de ritmo, este soltar revelaciones página tras página, este ir de un frente a otro, este tener a Barba Negra tan presente nunca se había visto antes. Egghead está actuando como si fuese un imán que atrae a todos los frentes. Todo tiene relación con esta nueva isla y los personajes que vamos encontrando no son caras nuevas, sino que nombres e individuos que ya conocíamos o queríamos conocer desde hace muchísimo tiempo. El CP0 tiene órdenes del gobierno de acabar con la vida de los 6 satélites de Vegapunk. Aún desconocemos dónde está el cuerpo original, Stella. Pues como vimos, quien lidera a los Punk es precisamente el Punk 01, Shaka. Sin embargo, el CP0 no viene solo. También se reveló que los Serafines están en la misma isla y ya sabemos que la misión del CP0, además de acabar con Vegapunk, es regresar a Kuma Serafín. Asumimos que por algún tipo de defecto. Bonnie también llegó a Egghead motivada por Vegapunk y justo nos acaban de revelar que Kuma pertenece a una raza muy especial. La organización secreta de la Marina Zord también está en la misma isla y es solo cuestión de tiempo para que ellos y el CP0 se vean finalmente las caras. Los sombreros de paja están llegando finalmente a donde se encuentra el Punk 01 Shaka, quien demostró un gran interés en conocerlos. Y para hacer todo aún mucho más interesante, Vegapunk está enterado del plan del gobierno de asesinarlo. Él sabe que está a punto de morir y en una llamada por Denden Mushi le revela esto al mismísimo Dragon, a Dragon del ejército revolucionario. Vegapunk, Dragon, Kuma, la organización secreta, Zord, todos están conectados en esta isla del futuro y la relación entre todos estos frentes no puede ser una coincidencia. Al mismo tiempo, Oda remata este ritmo sin precedentes conectando la mini historia del secuestro de Pudding con lo que está pasando actualmente fuera de Egghead. El 10º comandante de los piratas de Barba Negra del que se había hablado tanto sí resultó ser Aokiji. Por supuesto que el Gorosei ya nos había dado una pista para creer esto, pues ellos mismos dijeron que Aokiji estaba ahora trabajando para Barba Negra, algo que en su momento nos costó muchísimo trabajo creer, sobre todo cuando lo vimos en Punk Hazard salvando la vida de Smoker de las garras de Doflamingo. Pero haber conectado esta mini historia del Yerma con el capítulo actual significa que la historia se está moviendo violentamente. Law y Barba Negra están luchando en la isla Winner, Pudding está prisionera y nos insinúa la muerte de Big Mom. Si está muerta o no es una discusión que no vamos a tener ahora, pues ya sabemos cómo son las cosas en One Piece. Pero una cosa sí es verdad, la nueva era solo puede llegar cuando las viejas leyendas sean derrumbadas. Sinceramente no veo cómo con este cambio de ambiente Kaido y Big Mom sigan siendo relevantes. Tal vez los veamos en una mini historia futura o quién sabe, tal vez regresen a la historia principal, pero con sus voluntades completamente hechas trizas. O a lo mejor unen sus fuerzas al gran ejército que se enfrentará al gobierno mundial en la gran guerra final, quién sabe. Esto es una historia que tendrá que ser dejada para el futuro. Ahora mismo las cosas están progresando como nunca y lo primero que tenemos que hacer es detenernos a pensar. ¿Qué significa esta pelea entre Law y Barba Negra? ¿Cuál es la relación de Vegapunk con Dragon? ¿Cómo Aokiji aceptó otorgarle a Barba Negra la llave para descifrar los poneglyphs? ¿Y de qué raza es Kuma? ¿Y cuál fue su verdadera relación con Vegapunk?
Un choque entre 2D, una batalla en la que solo un destino prevalecerá. Esto ya lo hemos visto y justamente como pasó con Ace, como pudo haber pasado con Shanks, me refiero a la cicatriz en su rostro, o como podría haber pasado con Luffy, Barba Negra siempre encuentra una manera de ganar. Cada vez que pensamos que está perdido, cada vez que recibe una cantidad enorme de daño, él termina ganando. Ninguno de nosotros podemos olvidar las palabras de Barba Blanca. No eres tú, Teach. El D que Roger estaba esperando, de ninguna manera eres tú. Pero la D es tan fuerte en este hombre que el destino siempre juega a su favor. En el resumen del capítulo pasado dije que Barba Negra siempre había planeado todo: encontrarse su fruta, provocar a Ace, convertirse en un Shichibukai, infiltrarse en Impel Down, robarle la fruta a Barba Blanca, esperar en las sombras, conseguir frutas para sus comandantes, robar a Pudín, convertirse en el rey pirata y finalmente cumplir su sueño. Reconozco que muchos de los pasos de este plan fueron jugados por el destino, no fueron verdaderamente el plan de Teach, pero al final resultaron perfectos para él. Al final tenemos que pensar en Barba Negra como lo hacemos con Luffy. El sueño de Marshall D. Teach no es convertirse en rey pirata, sino otro. No sabemos qué querrá Luffy, pero Barba Negra sin dudas quiere ser el rey del mundo. Aunque tampoco deberíamos comprometernos con esta idea al 100%, pues aunque Barba Negra sí está inspirado en Rox T. Sebek, tampoco sabemos lo que este personaje legendario realmente quería. Ser el rey del mundo parece algo tan simple que no encaja con nombres tan complejos como Rox T. Sebek o Barba Negra. Marshall D. Teach es un hombre que sinceramente cree que los sueños de los hombres nunca mueren, un hombre que posiblemente conoce mucha de la historia del siglo vacío, que estamos seguros que está enterado de la existencia de la raza de los Lunarian y muchas otras cosas más. Pero está bien, simplifiquemos las cosas diciendo que Barba Negra lo único que quiere es convertirse en el rey del mundo. Entonces, ¿qué? En su batalla contra Law, Barba Negra mostró una gran confianza a pesar de que Law lo acorraló diciéndole que como todos sus comandantes eran usuarios de frutas del diablo, lo único que tenía que hacer era hundir su barco. A lo que Teach le contestó que él mejor no le llamaría a eso una debilidad, que por una razón se les llama frutas del diablo. Implicando que o Barba Negra no sabe de lo que está hablando, que malamente confía demasiado en los poderes de las frutas cuando Law precisamente aprendió cómo el Haki puede anular sus poderes, o Barba Negra sabe algo sobre las frutas del diablo que hasta la fecha nunca ha sido revelado. Un misterio que el mismo Vegapunk pudo haber descubierto. La clave de la clonación de las frutas y el factor linaje. Barba Negra pudo haber mostrado una gran confianza porque él sabe un secreto sobre las frutas que va a ser clave en la pelea contra Law. Por su parte, los piratas Heart están a punto de destruir el barco de Teach. Esta tripulación, a la que todos le debemos una disculpa pues creíamos que eran unos ineptos, resultaron ser unos expertos peleadores acuáticos. Orca, Pingüino, Beppo y Bart sin ningún problema se encargaron de los comandantes de Teach, abriéndole paso para que Law lo atravesara con su técnica. Esta habilidad en el mar de los piratas Heart hace muchísimo sentido. Esta es una de mis cosas favoritas de One Piece y de cómo Oda escribe su historia. Es simplemente brillante porque explica muchas cosas que en su momento parecieron guionazos. Recordemos la escena en Wano en que en medio de todo el mar de Onigashima coincidentemente pudieron escuchar y encontrar a Luffy cuando fue derrotado por Kaido. Bueno, pues las habilidades en el agua de los piratas Heart lo explican perfectamente. También ayuda a explicar el cómo fueron capaces de huir de Aokiji y Kizaru en Marineford. La tripulación de Law le da una ventaja de la que poco se ha hablado en One Piece: batallas navales. En un mundo de piratas que navegan por el mar, Law tiene la capacidad de derrotar a usuarios de frutas del diablo sin siquiera pelear contra ellos, dejando que la debilidad de las frutas sea el máximo enemigo de los usuarios, el mar. Esto fue algo que siempre deseamos ver, pero que nunca entendiblemente fue mostrado en la trama. Un recurso que si se hubiese usado antes no sería tan efectivo. Todo lo contrario, sería repetitivo. Este primer round entre Law y Barba Negra nos dejó un muy buen sabor de boca e incluso nos plantó la semilla de la esperanza. Law puede ganar. De entre todos los piratas que pudieron haber encarado a Barba Negra, Law con su inteligencia y su combate naval podría ganar.
Pero, yo sé que yo no soy el único que está nervioso con esto. No quiero imaginarme que esto va a terminar mal para Law, pero Barba Negra y compañía simplemente no pueden perder así. Barba Negra es casi el otro protagonista de One Piece y ni siquiera ha enfrentándose a Luffy aún, y dolorosamente. Aquí es cuando tenemos que tomarnos una dosis de realidad, sin especular mucho sobre las palabras que dijo Barba Negra, el que no le llamaría debilidad a las frutas del diablo, sin especular de que él realmente sabe algo que anula el efecto del mar en las frutas del diablo, que Barba Negra descubrió el secreto de los demonios en las frutas y que gracias a ello el mar ya no significa ningún peligro, que Marshall D. Teach logró dominar a los demonios de las frutas y que por eso se vio muy seguro ante Law. No, nada de eso. Sin tener en cuenta esta posibilidad, tenemos que recordar que Aokiji está, al menos por ahora, del lado de Barba Negra. Y teniendo a Aokiji con ellos, basta simplemente con congelar el mar para que el barco no pueda ser hundido. Por ahora tendremos un tiempo para tratar de resolver este rompecabezas. Aokiji es un personaje del que simplemente no podemos saber en qué demonios está pensando. Lo vivimos en Ohara. El sentido de justicia de Aokiji no es el de alguien malvado y caótico. Fue precisamente gracias a él que Robin pudo sobrevivir en el incidente de Ohara. Él cuestionó a la marina tras el atentado con la Buster Call. En Punk Hazard lo vimos desviarse de su rumbo para salvar a su viejo amigo Smoker. Aokiji es un hombre que trató de pelear el puesto como almirante de la flota de la marina para poder cambiar las cosas desde adentro. Un personaje que siempre ha sido retratado con un carácter justo, perezoso pero justo. Esta revelación de que es el 10º comandante de Barba Negra y que fue él quien secuestró a Pudding no nos sorprende. No nos sorprende en el sentido de que no supiéramos. El Gorosei nos lo dijo hace muchísimos capítulos. Pero ¿en qué demonios está pensando como para entregarle a Barba Negra la llave para descifrar los poneglyphs? Un detalle muy interesante, pues también es gracias a Aokiji que Luffy tiene la llave para descifrar los poneglyphs. Robin. Es decir, Aokiji le ha dado a ambos, a Luffy y a Barba Negra, la posibilidad de pelear por el One Piece. Pero nadie, absolutamente nadie creemos que Aokiji tenga la misma agenda que Barba Negra. Estas no son especulaciones nuestras. En la misma serie Oda nos dice que los piratas de Barba Negra no confían plenamente en Aokiji. En el Coliseo en Dressrosa vimos cómo Burgess hablaba con Teach por Denden Mushi, diciéndole exactamente esto: no puedo confiar en Aokiji. Al igual que lo que pasó en Ohara, yo creo que podemos esperar de Aokiji que en un momento crucial haga una jugada que sea decisiva y que termine favoreciendo a quien él crea que posee la verdadera justicia. Es posible que Aokiji esté jugando neutralmente por ahora para poder analizar a qué bando inclinarse en la batalla final. ¿Apoyar la idea del mundo que tiene Barba Negra o apoyar el sueño de Luffy? Yo creo que todos sabemos cuál es la respuesta. Esto se relaciona muchísimo con Egghead y con el hecho de que Sword esté en la misma isla, pues tampoco dudamos que Aokiji pueda ser secretamente un miembro de esta organización, un miembro de Sword infiltrado en los piratas de Barba Negra. Pero esa es una historia que vamos a tener que esperar para ver. Lo que respeto mucho de este personaje es algo de lo que nunca me había percatado hasta ahora. Aokiji decidió moldear su destino y el de este mundo con sus propias manos. Él intentó cambiar a la marina desde dentro, intentó pelear por el puesto de almirante de flota, pero perdió ante Sakazuki. Lo que admiro de Aokiji es que haya decidido jugar sus cartas por su propia cuenta. Esta libertad de no tener que seguir órdenes del Gorosei o los dragones celestiales, esta completa libertad de no pertenecer a un sistema corrupto. Y lo que me hizo darme cuenta de todo esto fue este panel de Akainu lamentándose tener las manos atadas, no poder hacer nada para actuar. Este panel lo dejó muy claro. Akainu se siente impotente por la burocracia de la marina y el gobierno. De esta manera él no puede ejercer su idealismo de justicia absoluta. ¿Acaso algún día tendrá el valor de romper esta burocracia y empezar a hacer algo desafiando a sus superiores? Simplemente no puedo imaginarme a Sakazuki Akainu peleando contra el gobierno mundial. Pero quién sabe, todo puede suceder.
La conversación que Vegapunk tuvo con Dragón no significa necesariamente que se está muriendo por una enfermedad o por la edad o algo parecido. Vegapunk es tan inteligente que claro que sabe que el gobierno mundial está planeando asesinarlo. Claro que sabe que una vez que ya creó a los serafines, el gobierno no quiere comprometer esa clase de poder y por eso están dispuestos a deshacerse del hombre más útil del mundo, el hombre que los convirtió en lo que hoy son. Tan inteligente que precisamente lo que el gobierno cree que es una ventaja hoy se va a convertir en su peor pesadilla. Ya tenemos varias pistas, lo he estado diciendo durante varios resúmenes de capítulos, los serafines van a terminar siendo la desgracia del gobierno mundial. Y la revelación de este capítulo que insinúa una conexión cercana entre Vegapunk y Dragón, el líder del ejército revolucionario, es la pista más grande que estábamos buscando. No sé si será tan fácil como Vegapunk siendo un revolucionario y ya, pero su conexión con Dragón, su relación con Kuma, el antecedente de un pacifista traicionando los intereses del gobierno, me refiero a Kuma resguardando al Sony durante los 2 años del timeskip, es que es clarísimo, sí o sí Vegapunk tuvo la capacidad de programar a los serafines para que en cierto momento estos se rebelaran contra el gobierno mundial. Ahora, por otra parte, el inicio de este arco nos dio otra gran pista. No se puede controlar la voluntad de las cosas. Los cyborgs seguirán teniendo sus deseos primitivos, su fuerza de voluntad. Al CP0 le ordenaron regresar a Kuma Serafín tal vez porque no pudieron controlarlo. Lo veo muy claro, es que hay otra pista. En el reino de Kamabaka, por alguna razón el cuerpo original de Kuma, el que Sabo y los comandantes revolucionarios rescataron de Marilloa, estaba sentado tranquilamente obedeciendo las órdenes de Dragón. No nos lo tienen que deletrear. Así como este pacifista, los serafines están programados para obedecer al gobierno mundial, pero en algún momento esta programación va a fallar. Ya sea porque Vegapunk les dio la orden en secreto de obedecer a Dragón, una opción que veo muy difícil pues precisamente estamos hablando de la incapacidad de eliminar la voluntad propia de la gente. Por eso creo que no, esta no es la opción. No es que Vegapunk haya programado secretamente a Kuma para obedecer a Dragón o a los serafines para obedecer a los revolucionarios, no. One Piece se trata de libertad. Kuma está sentado frente a Dragón porque él ya era un revolucionario. Porque ir contra el gobierno mundial es su voluntad. Teniendo en cuenta esto, el gobierno habrá cometido un gran error al tomar el factor genético de los Shichibukais, 7 de los piratas más poderosos del mar, y convertirlos en sus armas secretas porque estos piratas nunca los obedecerían. Porque la voluntad de los Shichibukais no es la misma que la del gobierno. Vegapunk, quien podría también ser un revolucionario, sabía esto y por eso accedió a construir estas armas, porque el día en que los serafines se rebelen contra el gobierno, esa va a ser la clave que harán que pierdan la gran guerra final. Ahora, este capítulo dio a entender que Kuma pertenece a una raza especial. Naturalmente que lo primero que pensamos son los Lunarian. En la entrega pasada tuvimos este panel de Bonnie llorando y ahora con las revelaciones de este capítulo, esto toma un rumbo interesante. El panel de Bonnie llorando es muy similar al de Vivi también llorando en Alabasta. Este tipo de similitudes es muy importante en One Piece. Luego también tuvimos este otro panel de Kuma cargando a Bonnie en el pasado. El parecido que tiene Kuma con el Rey Cobra es increíble. Sus mentones, cabello y hasta el color de piel son muy parecidos. Esto, unido a la revelación de que Kuma es de una raza especial, nos hace pensar: ¿de qué raza estamos hablando? Kuma no tiene alas negras ni cabello blanco para parecerse a un Lunarian. Bonnie habló de su resistencia física y esto, junto con su tono de piel, es lo único que lo asemejan a un Lunarian. Me pregunto si la raza de Kuma entonces es la misma que la de Barba Negra y por eso todos estos frentes están siendo mostrados al mismo tiempo. Tal vez este cuerpo diferente y esta capacidad de resistir experimentos tienen una relación con soportar múltiples frutas del diablo. Barba Negra con las frutas que tiene y Kuma siendo un pacifista, teniendo los poderes de su fruta más los rayos de luz de la fruta de Kizaru. Tal vez esta raza especial sea la contraparte de los Lunarian, una raza que en lugar de ser dioses o ángeles eran una raza de demonios. Podría sincronizarse con Kuma siendo uno de los últimos miembros de su raza y coincidir exactamente con la victoria de Barba Negra ante Lo. Imagínense esto, regresamos a la batalla entre Lo y Barba Negra y se nos revela que fue gracias a su raza, gracias a que Barba Negra puede lidiar con los demonios de las frutas
frutas del diablo que fue gracias a todo esto que pudo conquistar la victoria contra Law. Si nos ponemos a pensar, Barba Negra también tiene la misma fisionomía, el mismo tipo de cabello y el mismo tono de piel que Kuma. Esto también explicaría por qué Kuma Serafín salió defectuoso, por la combinación de los genes de esta raza con los Lunarian. Y quién sabe, tal vez sea esta la raza a la que Big Mom se refirió realmente, una de las 3 razas que faltan en Totoland. Conocemos ya 2 de las 3, los gigantes y los Lunarian, pero la tercera nunca ha sido confirmada. Teorizamos durante mucho tiempo que se podría tratar de los gigantes ancestrales, pero tal vez esta raza está en la misma categoría que los gigantes. Otra raza, por ejemplo, son los Oni como Kaido y Yamato. Esperen un momento, ¿Big Mom tiene Onis en Totoland? Bueno, la tercera raza sigue siendo un misterio, pero si no son los gigantes ancestrales, podría tratarse de la raza de Kuma. Tengo la certeza de que esta raza está hermanada o tiene una relación fuerte con los Lunarian. Esta fue la razón por la que Vegapunk decidió estudiar su factor linaje y crear las versiones V1 de los pacifistas. Pero ¿cómo pudieron haber ocurrido estos eventos? ¿En qué orden? ¿Por qué Kuma se dejó hacer experimentos de este tipo que le robaron completamente su humanidad? ¿Cómo Vegapunk, que posiblemente es un revolucionario, accedió a hacerle esto a su compañero? La clave de todo esto podría ser Jewelry Bonnie. Esto es lo que pudo haber pasado. King, presumiblemente el último miembro de la raza Lunarian, fue encontrado en algún lugar y el gobierno experimentó con él hasta que Kaido provocó un alboroto en el laboratorio y juntos escaparon. Con la pérdida de King, el gobierno necesitaba encontrar un reemplazo para el proyecto de Vegapunk. Pronto se enteraron de la raza secreta del rey de Sorbet, Kuma, un buen padre y un buen mandatario. Y tal y como pasó con el rey rico en Dressrosa cuando Doflamingo le tendió una trampa, el gobierno engañó a todos para hacerles creer que la propaganda de Kuma el tirano era real. Y en medio de todo este alboroto amenazaron la vida de Jewelry Bonnie, secuestrándola o haciéndole algo para que Kuma decidiera huir del país, convertirse en un pirata, unirse a los revolucionarios para recuperar a su hija. Recordemos que los revolucionarios no tienen nada en contra de los reyes, sino en contra de los dragones celestiales. Un día, mientras que Kuma seguía en su posición como comandante revolucionario, se enteró de que su hija fue llevada a Egghead para experimentar con ella. El gobierno pensó que Jewelry Bonnie al menos tendría un poco de la sangre de la raza de Kuma, y por eso la llevaron a Egghead. Tras enterarse de esto, Kuma va hacia Egghead y allí conoce a Vegapunk. O tal vez Vegapunk ya tenía relaciones con Dragon. Esto es algo que nadie puede saber. El punto es que hace un trato con él para dejar ir a Jewelry Bonnie a cambio de entregar su propio cuerpo, sin saber que Bonnie ya se había escapado, tal vez gracias al poder de su fruta del diablo, engañando al gobierno mundial o como se les ocurre a ustedes, para años después convertirse en una pirata de la peor generación. Lamentablemente Kuma no supo de esto, por eso fue a entregarse. El gobierno mundial acepta, pero Vegapunk le ofrece ir transformándolo poco a poco en un cyborg, lo que le dio tiempo para ayudar a los sombreros de paja. Luego de este incidente, el gobierno consideró que esta traición no podía ser perdonada y su transformación fue acelerada, matando así a la conciencia de Kuma. Es muy probable que esta relación de padre-hija sea lo que tenga Oda en mente. Él alguna vez declaró que no se sentía capaz de poder escribir una historia entre padre e hija porque no sabía personalmente qué era esa emoción, qué era tener esos sentimientos, pero desde que tuvo a su hija, hemos visto historias en One Piece como la de Rebecca y su padre y muchas otras, y esta de Kuma y Jewelry Bonnie está perfilándose para ser una de ellas. Si nos ponemos a pensar, tal vez Kuma sepa sobre la profecía de Joy Boy. Él es un hombre que carga la Biblia y parece ser conocedor de estos temas de religión. Tal vez Kuma incluso sabe la existencia del dios del sol Nika, quien libera a la gente de la esclavitud. Yase nos dijo que esta es una leyenda que permanece con vida en el imaginario colectivo de los esclavos y prisioneros del gobierno mundial. El gobierno no tiene problema con que tengan un poco de esperanza estos prisioneros, que tengan un poco de fe. Incluso les conviene que sea solo eso, una leyenda. Pero ya sabemos lo que pasa cuando alguien se entera de que no es solo una leyenda, que el dios del sol Nika sí es una figura real. Hushu lo escuchó de un guardia que fue inmediatamente asesinado por poseer esa clase de información. Luego también lo mandaron a asesinar a él. Que Kuma también conozca la existencia del liberador de esclavos Nika es un gran simbolismo, porque ¿quién es más esclavo que Bartolomeo Kuma? Una persona que entregó no solo su libertad, sino su conciencia, su vida. Él tal vez ya sabía, como Shanks, que Luffy
había comido la fruta del dios del sol. Pero esto no era suficiente para convencerlo de que ese niño, ese muchacho, iba a convertirse en la leyenda del dios del sol. Por eso fue a ponerlo a prueba en Thriller Bark. Allí tuvo un encuentro con Zoro que le hizo entender que Luffy es una persona por la que sus amigos estarían dispuestos a sacrificar su vida. Luego en Shabodi se entera de cómo Luffy se hizo amigo de Rayleigh y también de cómo golpeó en la cara a un dragón celestial. Y cuando Kizaru finalmente llegó a escena, se dio cuenta de que los sombreros de paja aún eran muy débiles. Y por eso habló con Rayleigh diciéndole que él pertenecía al ejército revolucionario y que tenía un plan para Luffy y sus amigos, mandándolos a los mejores lugares para que pudieran desarrollar sus habilidades, solo para cerciorarse que aunque él ya no estuviese presente para verlo, Luffy tuviera la fuerza necesaria para despertar la fruta del dios del sol Nika. Kuma, el heredero de una raza desconocida posiblemente relacionada a los Lunarian, el hombre que apostó su libertad y su conciencia para ayudar al nacimiento del nuevo dios del sol. Esto es una obra maestra. Y a continuación, ideas aleatorias que no pude meter en el video. La propaganda del gobierno mundial haciendo creer que Kuma era un tirano dice mucho sobre la manera en que One Piece está escrito. Es muy interesante cómo los personajes dentro de la obra incluso llegan a tener impresiones erróneas de otros personajes. Es que esto ilustra perfectamente cómo son las cosas en el mundo real. Jinbe habla con Bonnie diciéndole cosas como: oh, Kuma, tu padre, ese tirano que hizo no sé cuántas cosas malvadas, ¿ese Kuma? Es que qué profundidad de Eiichiro Oda, sobre todo cuando sabemos que Jinbe también pasó por lo mismo con Nami. Nami muy bien pudo no haberlo perdonado, quedándose con la impresión de que Jinbe era ese miembro de los Piratas Sol que mandó a Arlong a Liz Blue y que le hizo la vida imposible, pero no. Ella decidió escucharlo, conocer su versión de las cosas y ahora son nakamas, porque Jinbe habría podido cometer muchos errores, sí, pero no es una mala persona. Con más razón aún Kuma, que es tachado de tirano por la propaganda del gobierno, pero nada más lejos que la realidad. Pronto lo vamos a ver. Ya habíamos visto el diseño de Punk 01, Shaka, y ya todos sabemos que es una clara referencia a Daft Punk. Pero lo que algunos tal vez aún no sepan es que en el 2003 Toei Animation, el estudio que anima One Piece, produjo en colaboración con Daft Punk una animación de un musical de ciencia ficción. El musical se llama Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, todas las S iniciales escritas con el número 5. Ahora que tenemos 2 semanas de descanso, vamos a verla. Bailemos todos con Lucho, que sí sabe hablar inglés. Me gustan mucho los grupos en que se separaron los sombreros de paja. Es divertidísimo poder ver interacciones de Luffy con Chopper y por supuesto darle más tiempo en escena a Jinbe, pues está con el protagonista. Brook y Zoro tampoco habían tenido mucha interacción desde Punk Hazard, y el grupo que está yendo al laboratorio es el mejor. Nami, Usopp, Sanji, Robin y Frankie. Todos tienen una conexión con Vegapunk de una u otra manera. Nami la ciencia del clima, Usopp la creación de armas, Sanji el tema del Yerma Double Six, Robin la relevancia histórica de este científico y Frankie por supuesto es el más emocionado, pues seguramente va a aprender muchísimas cosas. Y por último, ver a Luffy de 70 años me dejó pensando muchísimas cosas. He estado leyendo comentarios que dicen que simplemente es Oda dibujando a Luffy como su versión del mal futuro, esa versión que dibujó en los SBS. Pero según entiendo, el poder de Bonnie es cambiar la edad de la gente, no elegir en cuál línea temporal transformarlos, ¿verdad? A lo mejor lo estoy pensando demasiado. Esto por supuesto que solo podría tratarse de un gag cómico. Ver a Luffy así todo viejito sí que da un poco de risa, 8 años menos que Rayleigh pero completamente devastado. O podría también ser la manera que tiene Oda para decirnos que todas esas veces que Luffy ha empujado sus límites, que esos años de esperanza de vida que perdió en Impel Down, que esa manera de usar sus gears, el despertar de su fruta, todo tiene consecuencias en la esperanza de vida de Luffy y por eso a sus 70 años se ve completamente acabado. Allí es cuando Chopper se tiene que lucir, curando todas las consecuencias de las decisiones que ha tomado Luffy para salvar a su familia y amigos. Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada en donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este canal de One Piece, de otakus genios sin igual, y Oda arruina sus teorías, las hace trizas. Todo puede suceder aquí en Nordy Blue.